Muchachos, es la tercera vez que grabo este video. El primero porque salió muy feo, la segunda porque se me olvidó prender el micrófono. Y esta, bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que yo no soy experto en lingüística. Claro que pues conozco cosas, he tenido que repasar para estas cosas que estamos trabajando aquí. Entonces, de entrada, si hay algunas cosas que queden un tanto chistosas o así, pues les pido una disculpa, no es mi especialidad. En la carrera no era algo que me gustara mucho, sinceramente. Se los he dicho un par de veces, pero esto no quiere decir que pues, no sepa explicarlo, ¿no? Entonces, vamos a esto. Si hay algún lingüista que por casualidad encuentra este video, si nos puede explicar mejor cualquiera de estos conceptos a lo que yo lo voy a hacer, se lo agradeceríamos mucho porque pues no es mi especialidad. Yo soy más bien de literatura. Entonces, vamos a hablar primero de cosas que ya habíamos mencionado, pero que es importante repasar. Esto es también un resumen para los que no pudieron asistir la sesión pasada, pues aquí se los dejo, ¿no? Habíamos hablado de las oraciones simples y las oraciones complejas. Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo. Entonces, vamos a tener una oración simple como el perro ladra. No tenemos mucho más que eso, ¿no? Recordemos que dentro de las oraciones simples vamos a tener también una cosa importante, que son las valencias verbales, que son, dicho de manera muy simple, la cantidad de información que nos pide el verbo o el número de personas o actantes, es mejor, la palabra técnica es actantes, el número de actantes a los que puede responder o a los que puede unir el verbo. Decíamos que tenemos verbos de una valencia, como dormir, de dos valencias, que son la mayoría, como escribir. Yo escribo una nota, yo escribo un papel, lo que sea, ¿no? Y de tres valencias, que es el verbo regalar, que es el ejemplo clásico de este verbo. Entonces, para no hacerlos muchas bolas, solo hay que recordar que una valencia la va a ocupar o la va a desarrollar o ajá, un actante. Y un actante es necesariamente son cosas, animales, personas. O sea, objetos animados que puedan realizar o recibir acciones. Cosas como en la mañana, pues no es un actante porque solo nos está diciendo el tiempo, pero no podemos hacer, eh, no pueden recibir la acción, ¿no? Nos pueden decir cuándo lo hacemos, pero no puede recibir el tiempo de esa acción. Si digo lloro en la mañana, pues no quiere decir que la mañana esté llena de llanto, ¿no? Quiere decir que me desperté triste y estaba llorando, o se murió alguien, no sé. Entonces, tenemos esto. Las valencias solo pueden ser ocupadas por cosas. Y tenemos, como les había dicho, podemos reemplazar valencia 1 con sujeto, valencia 2 objeto directo, valencia 3 con objeto indirecto. Todo esto lo vamos a recordar, hay que tenerlo en la mente, porque vamos a hablar de esto cuando hablemos de las oraciones subordinadas. Esto es oración simple. Esto puede ser en la oración simple y oración compleja. Esto va en los dos lados. Simplemente recuerden, los verbos necesitan información y esa información tiene muchas clasificaciones. Luego, dentro de la oración compleja tenemos varios tipos. Aquí más bien lo ideal habría sido que les pusiera una llave, pero pues no se me acomodó la diapositiva, ¿no? La oración compleja es aquella que tiene más de un verbo. Bueno, oración simple podemos tener locuciones verbales o no me acuerdo el nombre de las otras cosas, pero realmente podemos tener como grupos de verbos que funcionen juntos o expresiones que funcionen como verbos. Eso puede pasar en la oración simple, oración compleja también. La cosa es, si tenemos un verbo como llorar y luego reír a un lado, en la mañana lloré y en la tarde reí, eso ya es una oración compleja, porque tenemos más de un verbo. Ahora, tenemos dentro de estos tipos de oraciones muchos tipos, pero nos vamos a enfocar en tres. Estos los explicamos en la clase pasada, pero vamos a hacerlo directamente con los que están aquí. Había puesto más ejemplos en la sesión en línea. Tenemos las oraciones copulativas o oraciones coordinadas. Vamos a tomarlos como similares. Las oraciones copulativas es en las que el verbo
va a funcionar al mismo nivel. Es decir, este verbo que está aquí no va a afectar a este que está aquí. Los dos van caminando juntos, si queremos verlo de esa manera, ¿no? Va uno junto a la otra y van como en calles paralelas, es decir, esta va en una calle y este va en otra calle, pero no se afectan, es decir, se mueven al mismo tiempo, pero no pasa nada. Vamos a poner un ejemplo muy burdo quizás. Tenemos un sándwich y la tapa de arriba y la tapa de abajo, los dos panes, van a ser nuestras oraciones coordinadas. Van a funcionar para trabajar, para crear algo más grande, ¿no? Los significados no compiten, no se van a distanciar, no van a transformarse entre ellos, están relacionados, son parecidos, ¿no? Luego tenemos las oraciones yuxtapuestas. Esta es oraciones que no tienen nada que ver, pero están unidas por una idea. En este ejemplo del sándwich, vamos a pensar como en el aguacate y en el jamón, que son dos cosas que no tienen nada que ver, pero que van a funcionar para formar algo igual, ¿no? Están unidos por la idea del sándwich. Vamos a pensar en esta oración que tenemos aquí. El agua es azul. Ok, chido, ¿no? Tenemos nuestra oración simple. Y luego tenemos me siento triste. No tienen nada que ver. ¿Cuál es el concepto o la idea que nos une estas oraciones? Bueno, a lo mejor está un poco lejos, pero en inglés me siento triste es I feel blue. Entonces, quizás por el color podamos relacionar estas dos oraciones. El agua es azul, me siento triste. Quizás un verso muy chafa, ¿no? Pero sería una relación yuxtapuesta, porque las oraciones no tienen, en este caso las coordinadas, tenemos una I, y pasa esto y al mismo tiempo pasa esto. Nos está diciendo, suceden en el mismo momento. Las oraciones yuxtapuestas puede ser una cosa pasa en un momento y esta otra cosa pasa en otro lado y en otro momento. Por ejemplo, el agua es azul, mi café no hirvió. No sé, algo triste, ¿no? Ahí está. Son dos oraciones que están muy lejos, pero que pueden estar conectadas por un concepto o una idea. Casi siempre las vamos a encontrar después del punto y coma o de los dos puntos. Esos son como los signos de que viene una oración yuxtapuesta. Las oraciones subordinadas son aquellas que necesitan o dependen completamente de una oración principal o que ya tengamos. Aquí vamos a, y ahorita vamos a los nexos. El agua es azul. Ok, esta es la oración que he utilizado en todas. Entonces, el agua es azul, pues ya nuestra oración básica. Pero aquí tenemos por qué. Aquí tenemos un nexo de subordinación, es decir, una palabra que va a hacer que esta oración de aquí dependa completamente de la de acá. La de acá puede funcionar por su cuenta, la tenemos aquí, aquí y aquí, pero esta de acá no va a tener sentido o va a perder todo su sentido si le quito el agua es azul, miren. Porque la atmósfera refracta el color. Chido, pero ¿de qué me estás hablando, no? Si le quitamos el por qué, bueno, la atmósfera refracta ese color. Bueno, queda un poquito más entendible, pero aún así nos falta algo, ¿no? Entonces, las oraciones subordinadas dependen completamente de una oración principal. Sin ella, pierden su sentido. Esa es la idea. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a identificar siempre las oraciones centrales. Si identificamos las oraciones centrales, lo demás es mucho más sencillo y no vamos a tener problemas para hablar de nexos, de otras cosas. Entonces, las oraciones centrales son las que tienen toda la idea y de esa idea depende pues todo lo que, pues ya sea el párrafo o diferentes cosas. El chiste es, siempre hay una oración central y casi siempre es una oración simple. Entonces, vamos a hablar un poquito más. Tenemos, ahora hablamos del nexo. El nexo, aquí, perdón, aquí no le cambié este texto, perdón, no es eso. El nexo es una partícula, una palabra, una herramienta que nos va a permitir relacionar dos oraciones. La forma como las aprendemos normalmente son las conjunciones. Y, o, pero, para, aquí están algunas, ¿no? Pero dentro de estos nexos tenemos como 20 tipos de nexos y solo vamos a hablar de dos ahorita. Tenemos los nexos coordinantes, es decir, nexos que van a poner las oraciones como las tapas del sándwich, es decir, van a ir juntas, pero no se afectan. Y tenemos oraciones subordinantes. En el ejemplo del sándwich, que ya no lo terminé, tenemos el pan
tenemos el aguacate, tenemos el jamón, y la subordinante es como si fuera la mayonesa, ¿no? O sea, si le pones solo la mayonesa en algún lugar, no sé, no tiene sentido que le pongas mayonesa al jamón, pero no le pongas pan, porque ya no es un sándwich, ¿no? Entonces, si no tenemos el pan, pues la mayonesa no nos sirve de nada. Más o menos sería algo así, ¿no? A lo mejor está muy tonto el ejemplo, pero quizás les ayude a recordarlo. Tenemos entonces las oraciones subordinantes. Tenemos nexos, perdón, subordinantes. Son palabras que nos van a obligar a que la oración que está después de ellas esté encadenada. Es decir, es como palabras esclavizadoras, si quieren ponerlo de una manera un poco más, menos correcta, supongo. Tenemos cuándo, porque todas estas son explicaciones. Apenas, por consiguiente, ¿qué? ¿No? ¿Cuándo iré a la prepa? Cuando se acabe la contingencia. Cuando se acabe la contingencia, nuestra oración subordinada, porque está después del cuándo. Okay. Tenemos muchos tipos de nexos, les digo, son algunos nada más. Hay listas de nexos subordinantes por todas partes, pero la idea central es que que tengan en cuenta que lo que viene después son como explicaciones, pretextos, cosas que nos van a ayudar a que lo anterior lo que sigue tenga necesidad de una explicación. Oraciones subordinadas, pues bueno, son estas, les digo, son las oraciones que dependen de una oración principal. Y aquí tenemos un ejemplo de me pidió que le dejara verlo en la mañana. Aquí pasa que que le dejara verlo en la mañana, todo completo es una oración secundaria o una oración subordinada, mejor dicho, oración subordinada, pero también está funcionando como objeto indirecto. Vamos a verlo, lo explico rápido, a ver si no nos hacemos bolas. Vamos a verlo primero con las valencias, que es como el método que a mí me sirvió más para entender objeto directo y objeto indirecto, ¿no? Tenemos valencia 1, el verbo, valencia 2 y valencia 3. Vamos a ponerle los otros nombres para que quede un poquito más claro. Tenemos sujeto, objeto directo, y perdón, este color no se ve aquí, objeto directo y objeto indirecto. Entonces, vamos a ver aquí vamos a hacer la tablita. Vamos a transformar esto porque esto es un verbo reflexivo, quiere decir, tenemos una partícula C que va a funcionar como una persona. Vamos a traducir este verbo a una forma un poco más cavernaria, pero que nos va a ayudar a entender mejor esto de lo que estoy hablando, ¿no? Si no se acuerdan de estos términos, no se preocupen. Yo apenas me acuerdo. Entonces, él, pero esto es una L muy fea. Él, pedir a mí ver mañana, que le dejara bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo entiendo o cuál es la explicación de esto? ¿Por qué lo puse así? Recordemos que las partículas C van a funcionar como objeto directo. Él hace a mí. Él pide a mí. ¿Cómo sé esto? Bueno, vamos primero con el verbo pedir. La conjugación básica es yo pido, entonces no digo me pido, me dice me pidió. Pido, pides, pide. Y en pasado, pedí, pediste y pidió. Entonces, él pidió, esa fuerza tercera persona, ¿no? El verbo nos está diciendo, alguien más lo hace. De ahí sacamos el sujeto, que sería, pues, él, ¿no? ¿Cómo sé que es él? Porque verlo. Entonces, lo va a ser nuestro objeto de acá. Luego, pedir, pues bueno, es el verbo que estamos utilizando, pues claro que es pedir, esto es sin conjugación, entonces pues ya está, pidió, ¿no? A mí, ¿cómo sé que es a mí? Pues este me corresponde con a mí. Vestirme, vestir a mí, es lo mismo. Amarte, amo a ti, es lo mismo. O sea, obviamente hay evolución del lenguaje, pero cumplen la misma función. Si digo yo amo a ti, es lo mismo que decir yo te amo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y todo esto que viene después del que, va a cumplir la función de objeto indirecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Etcétera, ¿no?
Espero que no los haya hecho más bolas con esto, pero quiero que vean cómo podemos tener una oración simple, me pidió, y luego una oración subordinada que cumple la función de objeto indirecto. En este caso, pues complemento de otras cosas, ¿no? Bueno, ahí está. Para no complicar mucho, bueno, vamos a dejar esto de los objetos, complementos y demás a un lado y vamos a hablar rápido de los sintagmas. Los sintagmas se los había explicado la clase pasada como una palabra que va a servir como el resistol para otras palabras, para otras partículas, ¿no? Sobre todo tenemos resistol de tipo cosa, resistol de tipo característica, resistol de tipo como y resistol de acción o sintagmas de sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos, más o menos. Quizás quede muy poco claro con esto, pero para esto vamos a repasar una vez más este ejemplo, que fue el mismo que usamos la clase pasada. Este lo tenemos como, bueno, ya entendí yo mejor la oración, entonces pues ya espero que la explicación quede más clara, ¿no? Esta es nuestra oración básica. El viejo profesor de inglés en la esquina leyó un libro. Vamos con los sintagmas. Los sintagmas, les decía, son núcleos o son palabras que nos van a permitir unir otras palabras como imanes, como cosas que se pegan, ¿no? Entonces, tenemos el sintagma nominal. Nominal quiere decir de nombres, quiere decir de sustantivos, que se va a dividir en determinante, que es lo mismo que artículo, y nominal o sintagma nominal. Aquí les falta una S, supongo. O no sé, esta apóstrofe, la verdad, que significa, la verdad no me acuerdo. Tenemos el sintagma nominal, que se divide a su vez en otro sintagma nominal, y este es el núcleo del sintagma nominal, profesor. El profesor es el sustantivo importante, porque inglés, aunque es un sustantivo, en este caso nos va a funcionar como va a funcionar un poco como un adjetivo, aunque es un sustantivo. ¿Por qué? Porque aquí podría ser de español, de matemáticas, solo nos está diciendo de qué es ese maestro, ¿no? Pero sabemos en este caso que es inglés. Tenemos un sintagma preposicional. La preposición de nos está explicando de qué es la cosa. Y aquí resulta, pues, que es de inglés, ¿no? Podríamos decir, el viejo profesor de, o alguna persona, como el viejo profesor de Pedro, el viejo profesor de, mientras tengamos de, tenemos que poner, o el viejo profesor a Paula en la esquina le leyó un libro, en ese caso tendríamos otro tipo de oración, ¿no? Bueno, tenemos el sintagma nominal, entonces es el núcleo que va a permitirnos decir que el profesor es viejo y que da inglés. Es el núcleo o el pegamento que va a unir todas estas palabras, ¿no? Luego tenemos sintagma preposicional, que se divide en la preposición, y un sintagma nominal, que nos va a decir la ubicación. En este caso, está funcionando como ubicación, esta parte. Y luego tenemos de este lado un sintagma verbal. Obviamente el núcleo va a ser un verbo, porque pues es sintagma verbal. El verbo es leer. Y luego tenemos un sintagma nominal, que nos va a decir que estás respondiendo a la pregunta ¿qué? De este verbo. Vamos a poner la oración, vamos a quitarle el hiperbatón porque aquí está un poco hiperbatonosa. Dice, el viejo profesor de inglés leyó un libro en la esquina. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, los sintagmas permiten, el español sobre todo es como muy flexible y esta flexibilidad se explica de esta manera. Como está hecho de sintagmas o de pequeños bloques, vamos a verlos más bien así como pequeños bloques. Estos pequeños bloques los podemos mover como a nosotros se nos antoje, siempre y cuando las partes de los bloques no cambien. Eso es como algo muy, muy interesante del español. Déjenme ver dónde pongo esto. Aquí. Está bueno. ¿Cómo podemos, o vamos a dar otro ejemplo, con estas mismas palabras? En la esquina podemos iniciar con este sintagma de aquí. Podemos poner cualquiera que queramos nosotros en donde queramos. Podemos decir en la esquina leyó un libro, si se fijan es en el que sigue, y luego regresar a los otros sintagmas. Tenemos de inglés y el viejo profesor. En la esquina leyó un libro, el de inglés, viejo profesor.
En este caso, sí importa que pongamos el, porque ese el nos va a separar los sintagmas, porque si decimos en la esquina leyó un libro de inglés el viejo profesor, pues aquí ya tenemos un problema porque se va a cambiar el sentido de la oración. Aquí estamos diciendo que es un libro de inglés, no un maestro de inglés. Pero si le dejo el él, bueno, ya no quedó. Si le dejo el él, entonces vamos a decir el de inglés. Ya estamos diciendo, ok, el de inglés es parte de otro sintagma. Para no hacerlos más bolas y de manera muy sencilla, los sintagmas son los bloques con los que construimos oraciones y los podemos mover como se nos antoje. Eso es como lo más importante de esta parte. Podemos decir, leyó un libro, el de inglés, viejo profesor, en la esquina. Tenemos 1, 2, 3 sintagmas. Bueno, tenemos, ok. 1, 2, 3 sintagmas. Ok, sí, son 3. Porque pues es toda la rama completa, ¿no? La rama completa se tiene que mover y el siempre va a ir pegado a esta rama de aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3 ramas y podemos hacer muchos tipos de oraciones con esta, ¿no? El de inglés, viejo profesor. Ajá, dentro de esta rama podemos mover las cosas como queramos. Podemos decir el viejo de inglés profesor y tiene más o menos sentido. Podemos decir el profesor de inglés viejo y tiene sentido. Todo lo que está dentro del sintagma lo podemos mover como queramos y el sentido no se pierde. Eso es lo mágico del español, ¿no? Podemos decir en esquina la. No tendría sentido, pero lo podemos hacer. Y aquí podemos, un libro leyó. También lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Podríamos tener una oración así súper, súper gacha. ¿Qué diría? El de... no sé. Leyó un libro, leyó el viejo de inglés profesor en la esquina. Podemos hacer esto y tiene sentido. Un libro leyó el viejo de inglés profesor en la esquina. No hablamos así, claro, pero podemos hacerlo. Bueno, espero que con esto haya quedado resueltas dudas de la sesión pasada. Agregamos un par de términos más. Los nexos no los habíamos mencionado la otra vez, pero espero que con esto quede claro. Repito, muchas de esas cosas quizás no las haya explicado como lo haría un lingüista profesional. No soy lingüista profesional, pero espero haberlo podido explicar al menos decentemente. Si tienen dudas, pues saben que pueden contactarme, muchachos. Me da mucho gusto que hayamos llegado hasta aquí juntos. Espero verlos el próximo semestre, aunque sea a través de internet. Obviamente me gustaría verlos en persona, pero pues quién sabe cómo vayan a estar las condiciones. Hay que prepararnos para lo peor siempre. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias por su confianza en esta introducción a la lingüística. Les digo, no soy lingüista, pero pues hay que intentarlo siempre, ¿no? Muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.